Señor sea bendiciendo a cada uno en esta noche. Yo quiero iniciar este tiempo de estudio de la palabra haciendo una oración. Así que lo voy a invitar que allí en el lugar donde usted se encuentre en su casa, cierre sus ojos por unos segundos y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde, noche, Señor, ya por tu misericordia y por tu gran amor. Gracias por la oportunidad que nos permites estar hoy aquí para compartir tu palabra, para aprender de ella, para ser edificados, Señor. Esperamos que que nuestros ojos puedan ser abiertos para entender, Señor, el conocimiento profundo de tu palabra, Señor. Damos honor y gloria a ti en esta noche, bendito Jesús. Amén y amén. Yo voy a invitarle esta noche que por favor tome su Biblia y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer los versículos del 11 hasta el 16. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 hasta el versículo 16. Dice de esta manera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Quiero contarles que en el año 1537 existió un científico que se encontraba muy inquieto por los pensamientos de la filosofía y empezó a estudiar todos los filósofos antiguos y empezó a tratar de reunir mucho conocimiento y el fin era lograr entender la razón de la existencia, de su propia existencia y qué sería de sí después de la muerte, lo que había después de la muerte, que son dos elementos de los que la filosofía se ocupa. Y empezó a leer, a visitar las bibliotecas y las universidades donde trabajaba y encontró que la bibliografía que podía leer no le era suficientemente satisfactoria para convencerse que lo que los hombres de la historia habían dicho era cierto. Así que propuso en su corazón hacer un viaje alrededor del mundo y entonces dijo: voy a viajar a los diferentes países del mundo, voy a experimentar las diferentes religiones, a conocer los diferentes dioses, los diferentes libros religiosos y quizá de esa forma encuentre la razón verdadera de la existencia y lo que va a suceder conmigo después de la muerte y pueda estar convencido de ello. Así que viajó, por ejemplo, a Nepal y se encontró muy de frente con el budismo y sus postulados con relación al sufrimiento humano, pero esto no llenaba su corazón, no hacía mella en su corazón y lo convencía de que era lo verdadero. Entonces fue al aeropuerto, tomó otro avión y viajó hacia Arabia. Y allí se encontró con el Islam y vio cómo todos los árabes o la mayoría de ellos se postraban ante Alá y ante Mahoma y creían en estos como su Dios y su profeta principal. Y cómo tenían que hacer una serie de actos obligatorios para llegar a la eternidad o para convencer y amar a su Dios.
pero encontró que esto tampoco satisfacía su corazón, tampoco llenaba su corazón, tampoco era lo que él estaba buscando. De la misma forma viajó a Roma y encontró muy de frente en el Vaticano una serie de costumbres religiosas que al ir al libro de texto que el catolicismo usa, que es la Biblia, muchas de ellas no tenían un sustento y no lo convencían acerca de lo que había en la eternidad. Y así viajó por todo el mundo en las diferentes religiones y se encontró que ninguna satisfacía lo que tenía en lo profundo de su corazón. Así que llegó de nuevo a su casa con un poco de tristeza y se sentó en la sala de su casa, encendió la chimenea y empezó a pensar sobre todo lo que había hecho y cómo en vano todas estas personas estaban caminando en pro de algo que no tenía ningún sentido. Y mientras estaba allí sentado, recordó que la noche que su padre murió, en la lectura del testamento que hicieron para él y sus hermanos, a él no le había correspondido ni siquiera propiedades, ni vehículos, ni nada de las riquezas que su padre tenía. Lo único que el padre le había dejado era un libro envuelto en papel cartón. Y el testamento decía, o la frase que el padre dejó para aquel científico en el testamento decía: este libro te va a enseñar la realidad de tu existencia y la razón de la eternidad. Si lo lees, podrás llegar al cielo. Y el científico nunca había leído aquel libro porque le parecía que no era suficiente herencia que su padre le había dejado con relación a sus hermanos. Y se acordó de aquella frase y entonces fue a un baúl que tenía allí en su sala y empezó a sacar cosas y por allá en lo profundo encontró el libro. Entonces lo desempolvó. Recordó la frase que estaba escrita con puño y letra de su padre y lo destapó. Y empezó a leer aquel libro. Y en la primera hoja encontró cómo de una manera muy dedicada y explícita está el cómo se creó el hombre y cómo se creó el universo. Y continuó leyendo la vida de grandes personajes que hicieron muchas cosas por Dios. Y así siguió leyendo cuando llegó a la historia de Jesucristo en los evangelios. Y entonces empezó a leer la historia de Jesucristo y a ver la obra de Cristo y cómo todo lo que ya antes había leído se estaba cumpliendo con la venida de Jesús. Y cuando llegó al capítulo 3 de Juan, leyendo la historia de Jesús y Nicodemo, encontró que lo que necesitaba para dar respuesta a su necesidad era nacer de nuevo. Con esto quiero decirle que la Biblia es vida, es Jesucristo mismo hablándole al corazón del hombre. Y este pasaje que yo he leído hoy en el libro de Deuteronomio y que quiero que estudiemos, hace referencia al fácil acceso y comprensión de la palabra. Quizá muchos leen la Biblia y dicen: yo no entiendo la Biblia, eso no es fácil de comprender. ¿Cómo es posible que usted sí lee la Biblia y la entiende y yo no? Algunos me buscan a mí y me preguntan cosas de la Biblia y me dicen: no entiendo este pasaje. Y yo me encuentro que tampoco entiendo el pasaje. Es curioso, pero sé que existe la manera de comprenderlo a través del estudio de la palabra y que en mis propios medios y por la misericordia de Dios y su Santo Espíritu llegamos al momento de entender lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra. En este pasaje, en el versículo, del versículo 11 al versículo 14, me habla acerca del acceso a la palabra. Quiero que leamos nuevamente esa sección. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ese versículo me habla de la complejidad de la palabra. Mire que Dios habla aquí y les dice: lo que está escrito no es difícil, no es demasiado complejo. Es de
es de libre interpretación. Mira este pasaje que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Bueno, empecé mal porque tengo la cita mal, pero es una cita conocida. Y el pasaje dice que la interpretación de la Biblia no es únicamente de algunos, sino que todas las personas pueden comprender la palabra. Me gustaría si me ayudan a buscar ese pasaje. Bueno, y Pedro está hablando y diciendo, mire, la lectura de la Biblia no es una cosa confinada únicamente a ciertos hombres o a los que estudian teología o a los que se internan en una universidad para hacerlo, sino que la lectura de la Biblia es abierta para todas las personas. Y con esto la Biblia entonces enseña que el mensaje del Evangelio está disponible para todas las personas. El mensaje del Evangelio no es un contenido explícito para algunos. Pensemos, por ejemplo, en las matemáticas. Las matemáticas son un contenido destinado únicamente para algunos, los que tienen la capacidad de entenderlas, ¿cierto? O la música está destinada únicamente para algunas personas, ¿cierto? Los que son capaces de leerla, de entenderla, los que tienen las habilidades melódicas, rítmicas, armónicas. Pero la palabra es un contenido que está disponible y abierto para todas las personas. Esto quiere decir que todas las personas pueden hablarla, todas las personas pueden predicarla, todas las personas pueden vivirla, pueden practicarla, pueden hacer de ella su estilo de vida. Y pensando en que es un mensaje que está disponible para todos, encuentro, por ejemplo, que bueno, hoy tenemos las iglesias, y si usted quiere escuchar la palabra tiene que ir a la iglesia. Tenemos los medios de comunicación, tenemos la televisión, tenemos la radio, ¿cierto? Y allí podemos encontrar emisoras y programas de televisión donde se habla la palabra. Ahora estamos con... ¿Lo tienen? Segunda de Pedro 1:20, quizás sí es. Ese es. Dice, segunda de Pedro 1:20, dice, el 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí no está hablando de la palabra dada por profetas o la palabra que viene momentáneamente el profeta para hablarla. Los profetas de los que habla aquí son los del Antiguo Testamento, así que se refiere a la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mire esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, que ninguna palabra, que ninguna enseñanza de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo aquí, mire, eso no es un misterio que solamente algunos pueden entender, sino que es de interpretación pública. Nuestras leyes civiles, gracias a Dios, nos permiten predicar la palabra. Las leyes civiles de algunos países no lo permiten. Sin embargo, leemos en la documentación que hay al respecto que estos hermanos de aquellos países donde la Biblia no es permitida hacen su esfuerzo por leerla, ¿cierto? Pero la Biblia está presta para todo el que la quiera leer y la quiera entender. La pastora Marta Lucía Méndez, la directora del Instituto Bíblico, en una conferencia nos decía esto, mire, la Biblia es el único libro en la que su autor se sienta con uno a leerla.
Y es porque el Espíritu Santo de Dios, como dice este pasaje de Pedro, fue el que inspiró la palabra. Y es el que Jesucristo en Juan 14 y Juan 16 dice, dejó con nosotros hasta el fin del mundo. Así que cuando usted se sienta a leer la palabra y Cristo mora en su corazón y el Espíritu Santo permanece en usted, no hay forma de cómo no entender la Biblia. Número 2, y eso está en el versículo 12 y el versículo 13 de Deuteronomio 30 que estamos leyendo. Dice el 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Aquí en el pasaje se encuentran dos ilustraciones que me parecen interesantes, que hablan del lugar donde no está la palabra y donde nosotros creemos que quizá está la palabra. Y la primera es que no es conocida en lugares lejanos. La historia que les contaba al comienzo hablaba de un hombre que viajó por todo el mundo, por lugares lejanos, tratando de encontrar a Jesucristo, ¿cierto? Y aquí habla del cielo y habla del otro lado del mar. Dos lugares lejanos, dos lugares distantes. Y leía que en la antigüedad los filósofos buscaban lugares distantes como islas o los montes, por eso habla del cielo, para apartarse de allí y tratar de recibir una mágica revelación de algún ser supremo que les diera la razón de su existir y de la eternidad. Pero aquí el pasaje dice, mire, la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios no tengo que viajar a lugares distantes, a lugares lejanos. Esta semana hablaba con alguien y me decía que quería volverse a Cristo, que estaba en ese proceso de volverse a Cristo y que había tomado la decisión de apartarse de su familia. Y que entonces se iba a ir a un hotel a vivir por unos días porque tenía que encontrarse con Cristo y quería que el Señor le hablara. Y a mí me dio risa, delante de él yo sonreí y le dije que no estaba de acuerdo con su decisión, pues tiene a su esposa y tiene familia, tiene hijos. Yo le dije, usted no puede pretender ir a internarse a un lugar a que Dios le hable lo que usted ya sabe. Usted tiene que obedecer lo que ya sabe que tiene que hacer. ¿Para qué quiere escuchar otras cosas de parte de Dios si lo que ya sabe no lo puede cumplir? Cumpla primero lo que ya sabe y luego quiera escuchar más de Dios. La palabra de Dios está ahora mismo delante de nosotros y no en un lugar distante. No está confinada a hombres doctos. Mire que aquí los dos versículos, el 13 y el 14, el 12 dice, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y el 13 dice, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? Aquí hay un ejemplo claro y es bueno, yo necesito a alguien que me dé la palabra, ¿cierto? Y usted lleva 30 años en la iglesia y usted lleva 30 años de seguir a Cristo y todavía necesita a alguien que le hable la palabra. Yo acepto esto de una persona que viene a Cristo y dice, quiero aprender la Biblia, y entonces yo tengo la magnífica oportunidad de sacar el discipulado y decirle, sí, venga, lo voy a edificar como en esto. Pero cuando esa persona cumpla 10, 15 años de estar estudiando la Biblia, tal vez menos, bueno, ya va a tener la capacidad de entender la palabra por sí mismo, ¿cierto? Y yo creo que aquí están las excusas del hombre para estudiar la Biblia. Es que yo no entiendo la Biblia. Bueno, si usted va a empezar a leer la Biblia y lo primero que quiere leer es no sé, los profetas, Ezequiel, o el Apocalipsis tal vez, no lo va a entender, sin duda no lo va a entender. Hay que leerla de una forma coherente y en orden. Yo le diría, lea los salmos, lea los proverbios, lea los evangelios. Y de esa manera usted va adentrándose en la Biblia para que pueda comprenderla.
Y las excusas son esas. Yo no puedo comprenderla, yo no puedo entenderla. Yo necesito a alguien que siempre me la esté enseñando. Y yo quiero decirle que la clave para entender la palabra de Dios es que Cristo more en su corazón. Hace algunos años, ya yo predicaba en la iglesia. Estuvimos en un evento de la iglesia y algunos de los que estaban en el evento en un tiempo de ministración fueron tocados y lloraron. Y hay algunos que son demasiado sensibles y que con solo mirarlos lloran. Yo no lloro, yo tengo un corazón extraño, yo nunca lloro en la presencia del Señor. Quizá me ha pasado 1 o 2 veces. Y siempre que vamos a esos momentos, a esos lugares, a esos eventos, yo veo que a todo el mundo le pasa y que a mí no me pasa nada. Y entonces uno está o en el piano o en la guitarra ya, y como que eso uno no hace parte de los que organizan, pero no de los que reciben. Y en esa ocasión yo no estaba al frente, sino estaba allá. Y pasaron por mí, ya vienen a orar por mí, y me tocaron y oraron por mí. Y a mí no me pasó nada, nada, absolutamente yo no sentí nada. Entonces yo llegué a mi casa y entré a la oficina de mi papá y le dije: papá, tengo una preocupación. Me dijo: bueno, ¿qué ha pasado? Le dije: yo creo que no he nacido de nuevo. Y él estaba sentado en su silla y tenía los pies sobre el escritorio. Y cuando yo le dije estas palabras, quedó parado. Yo no sé si él se acuerda, quedó parado ahí. Y me dijo: ¿cómo así que usted no ha nacido de nuevo? Pero es que usted predica, pero es que usted está tocando en la iglesia, pero es que usted hace, pero es que usted lo otro. Y me está diciendo que no ha nacido de nuevo. Yo le dije: sí, papá, eso creo. Yo he leído muchas historias y he conocido muchas historias de gente que ha estado en la iglesia y no ha nacido de nuevo. Y quizá yo sea uno de esos. Me dijo: vamos a hacer un ejercicio para comprobar que usted nació de nuevo. Porque pues me preocupa. Y entonces sacó la Biblia y empezó a leer un pasaje largo, y leyó el pasaje. Y yo lo escuchaba, un pasaje que ya había escuchado muchas veces en la iglesia. Nunca había predicado sobre ese pasaje, nunca lo había estudiado, pero escuché la lectura del pasaje. Y luego sacó el comentario y lo puso sobre la mesa y me dijo: explíqueme el pasaje. Entonces yo le dije: claro, y fue a coger el comentario y me dijo: no, explíqueme el pasaje sin el comentario. Entonces, de la lectura que él había hecho, yo cogí la Biblia y empecé a explicarle lo que dentro de mi conocimiento había. Y luego abrimos el comentario y comparamos lo que decía el comentario, y me dijo: usted está diciendo lo mismo que el comentario dice. Naturalmente el comentarista decía cosas más profundas, pero las ideas eran las mismas. Y entonces me dijo: una de las formas de comprobar que usted ha nacido de nuevo es que usted puede entender la palabra de Dios. Porque no se trata de sentir cosas, no se trata de llorar, no se trata de caerse, no se trata de sentir calores o fríos o derretirse en risa en el lugar para creer que el Espíritu Santo está en usted. Se trata de entender la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y bueno, ese día me sentí demasiado feliz porque entendí que había nacido de nuevo. Pero con esto quiero decirle que si usted no entiende la palabra, quizá usted no ha nacido de nuevo. Si usted abre la Biblia y no entiende aquellos pasajes que en su capacidad debe leer, quizá usted no ha nacido de nuevo. Y ese es el bombillito rojo allí que le dice: tiene que entregarle su vida a Jesús. En el versículo 14 me habla del lugar donde está la palabra de Dios. Dice el versículo 14: porque está muy cerca de ti esta palabra. Me encanta esa frase y yo quiero que si usted tiene ahí un lápiz, un color, algo que raye, subraye esa frase. Porque está muy cerca de ti esta palabra, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Está mucho más cerca de lo que la imaginamos. No tenemos que esperar que el gran evangelista John MacArthur venga a predicárnosla.
o que abramos un video de YouTube y veamos al pastor predicarla. Basta con tener una Biblia y abrirla y al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Dice, está muy cercana esta palabra de ti. Y pone dos lugares de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra existencia en los que está la palabra. El primero es nuestra boca. Dice acá, en tu boca. Y mire la forma como lo dice. No dice en la boca, sino dice en tu boca. No en la mía, en la tuya. No en la del predicador, no en la del evangelista. En la boca de Fernando, en la boca de José, en la boca de Daniel, en la boca de Santiago, de Lucrecia, de Sandra. Está en tu boca. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Nuestra boca cumple una función específica en el proceso de la regeneración o del arrepentimiento. Y esto es el confesar nuestros pecados. Pero Mateo 12, el versículo 34 dice que de todo lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que si en su corazón hay maldad, pues usted tendrá que hablar maldad. Pero si en su corazón está la palabra de Dios, usted tiene que hablar la palabra de Dios. La boca tiene un uso para bendición y un uso para maldición. Y por allá en el libro de Santiago habla sobre la lengua. Dice que la lengua parece un pequeño fósforo que enciende un grande bosque. El pasaje dice, la palabra está en tu boca para que la hables, para que la practiques, para que la vivas. Pero luego dice, está en tu corazón. Y el corazón es un órgano o es un lugar de nuestra existencia más íntimo que la boca, más profundo. Es decir, está en el pensamiento, es lo que dice el pasaje, está en el alma, está allí impregnada en lo más profundo de ti. La Biblia es la norma para seguir a Cristo. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, entonces, mi hermano y amigo, la palabra de Dios está en su boca y en su corazón. Necesita una Biblia, necesita al Espíritu Santo que la inspiró para que se siente a leerla con usted y pueda entenderla. Yo creo que esto tiene que ser una motivación para el no creyente seguir a Cristo. Hay muchos que no son creyentes, pero les gusta la Biblia. En mi trabajo todos los días por la mañana hay un devocional que envían, el café de la mañana creo que se llama. Y yo veo, a veces lo veo, pero en el link que envía hay un versículo de la Biblia. Y unas 3 o 4 veces lo he abierto para mirar porque hay un video. Y miro una parte porque me aburren los videos largos. Cuando abro un video de YouTube y quiero aprender algo de música, algún tutorial, siempre se para el que está haciendo el video y habla 10 minutos un poco de cosas y yo quiero que él entre al punto, entonces yo tengo que adelantar el video para que él coja la guitarra y haga lo que yo quiero ver para aprender. Entonces me aburren los videos largos y miro una parte y encuentro que a veces no hay mucha relación entre lo que dice el video o el que está en el video con lo que dice la notificación, el versículo que me llega. Quizá queremos enseñar la Biblia, quizá queremos compartir la Biblia, pero no la entendemos. Y no la entendemos porque el Espíritu de Dios no mora en nuestro corazón. Y la motivación es recibir a Cristo en el corazón para que haya una comprensión total de la palabra de Dios. Número 2, versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto me habla de la libre escogencia de la palabra. Hay una oferta de libre selección. Y esa oferta tiene
condiciones diferentes. Se lo voy a poner de esta manera. Usted llega a una tienda de computadores porque necesita un computador y usted quiere tener el mejor computador. Y entonces el vendedor de la tienda le dice, tenemos dos tipos de computadores para venderle. Tengo el PC y tengo el Mac. Usted decide cuál quiere comprar. El vendedor le dice, este computador tiene estas características, y usted encuentra que este computador tiene las mismas características del otro, pero que la diferencia entre el uno y el otro es de 3 millones de pesos. Y entonces usted le dice al vendedor, ¿cómo es posible que este y este tienen lo mismo, pero este vale más? Bueno, el vendedor le va a decir, quizá lo que pasa es que los componentes de este son de mayor calidad. Bueno, le dará las razones por las cuales él no lo obliga a comprar a usted el computador que a él le conviene vender. Usted decide cuál es el computador que quiere comprar. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje. Dios dice, mire, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. La vida es Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el bien es el estilo de vida a la forma de Cristo. Mateo 16:24, Jesús dice, si usted quiere venir en pos de mí, usted tiene que cambiar la manera de vivir. Tome su cruz, es decir, deje ciertas prácticas de su vida, tome su cruz y sígame. Así que el bien es necesario para llegar a la vida, pero tiene unas condiciones diferentes al mal. La muerte es el destino a donde nos lleva el mal. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del mal es la muerte. Y la selección es personal. Quiero leer este pasaje que está en Mateo capítulo 7 y me habla de esa selección. Mateo capítulo 7, el versículo 13. Dice Jesús acá, entrad por la puerta estrecha, por la del bien y la vida, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al mal y a la muerte. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este versículo Jesús da la ilustración que yo hace unos segundos di con los computadores, pero los da con dos caminos y dos puertas. Y pone a un hombre frente a los dos caminos y frente a las dos puertas, y hay una muy ancha y una muy angosta, y el camino corresponde a cada una de ellas. Y le dice, ¿por cuál camino quiere ir? Y entonces el hombre ve que por la que es ancha, por su capacidad, muchos van por ella. Pero por la pequeñita pocos quieren ir porque es poco atractiva. Esta es la selección. Yo soy el que decido si quiero amar la palabra, si quiero vivirla o si quiero practicarla o simplemente no quiero hacerla. El pasaje dice, delante de ti está la vida y el bien, y la muerte y el mal. Si quieres ir al cielo, lee la Biblia, aprende la palabra, practícala. Pero si quieres ir al infierno, entonces guarda la Biblia. Y perdóneme la expresión, haga lo que se le dé su voluntad. Es de libre escogencia. Nadie nos obliga a seguir al Señor. Mire, nadie nos obliga a salvarnos. Cuando Jesús estaba en la cruz y tenía un ladrón al lado y lado, el ladrón se salvó porque él quiso. Jesús ni siquiera lo persuadió. Jesús no dijo nada. No persuade a nadie. Si usted quiere ser salvo, es su decisión, no la de Dios. Delante de nosotros está el bien y el mal, y la vida y la muerte. Número 3. Las condiciones de cumplimiento de la palabra. Están en el versículo 16, la primera parte. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Bueno, entonces usted está frente a la puerta y dice, yo me voy a ir por el camino angosto y voy a entrar por la puerta angosta. Lo que más me cuesta, voy a comprar el computador más caro.
Y Dios le dice, sí, mi hijo. Bueno, esa es su decisión. Sí, esa es mi decisión. Bueno, entonces ahora yo le voy a poner mis condiciones. Y las condiciones son, primero, reconocer a Dios como superior a nosotros mismos. Mire que el versículo empieza diciendo, porque yo te mando hoy. Dios está diciendo, ahora yo le voy a dar las órdenes. Ahora yo le voy a decir qué tiene que hacer. Ahora usted tiene que someterse a mí. Ahora usted tiene que obedecer. Él dice, yo te mando hoy. Eso me enseña que es necesario reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Padre. Reconocer que dependemos de Él. Si no hay esa acción de humillación y de reconocimiento a Dios, tampoco vamos a entender la palabra. Número 2, la segunda condición es amarle. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. El amor a Dios es un acto, no un dicho. Yo no puedo decir que amo a Dios si no demuestro que amo a Dios. Juan 14:15, Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes me aman? Sí, Señor, nosotros nos morimos de amor por ti. Bueno, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, si usted ama a Dios, entonces guarda los mandamientos. Pero no es posible que el borracho que se sienta en la esquina a tomar, que se sentaba porque ahora está en la casa y toma en la casa porque así son de descarados, pero que se sentaba en la esquina a tomar, decía que amaba a Dios. Entonces todos los domingos en la mañana se levantaba, iba a la misa. Yo no sé a qué hora son las misas, pero creo que en la mañana hacen una porque las campanas suenan temprano. Entonces iba a la misa y oraba y hacía todo lo que hacen en la misa, pero por la noche estaba en la tienda tomando, violando los mandamientos de Dios. Este no ama a Dios. Este le ama de palabra, pero no de hecho. El amor a Dios me sugiere guardar los mandamientos de Dios. Y por eso aquí Él dice, bueno, usted me va a seguir, entonces yo le mando primero que me ame. Y si usted me ama, usted tiene que demostrarlo a través de guardar la palabra del Señor. El amor a Dios es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Después de que usted decide seguir al Señor, después de que usted decide la vida y el bien, tiene que cumplir el mandamiento de amar a Dios. No puedo pretender nada de Dios si no cumplo este mandamiento. Y Mateo 22:37, Jesús resume la ley y dice estas palabras. El resumen de la ley o de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Eso me habla de amarle con la universalidad de mi ser, de mi existencia, con todo lo que yo soy, con mis pensamientos, con mis sueños, con mis anhelos, con mis actos, con mis deseos, con mi familia, con mis posesiones, con todo. Me habla ahí. Y Jesús dice, ese es el amor a Dios. Y número 3, condición número 3. Es muy parecida, obedecerle. Dice el pasaje, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Aquí me habla de 3 niveles de ordenanzas en la Biblia. Hay más. Están los mandamientos, los decretos, los preceptos, las leyes. Hay muchos otros. Sin embargo, leía que estos 3 son los más sobresalientes, o eran los más sobresalientes dentro de la ley judía. Y los mandamientos eran generales, eran para todo el pueblo, eran los 10 mandamientos. Y los estatutos eran unos mandamientos más específicos, para personas más específicas. Era para aquel que servía, por ejemplo, en el templo. Entonces para él habían unas normas que no aplicaban para la otra parte de la comunidad, pero sí aplicaban para él. Y los decretos eran cuestiones específicas acerca de tiempo y forma. Así que en la Biblia hay algunos decretos que no aplican para nuestro tiempo, para nuestra dispensación.
Pero para no ahondar mucho en eso, Dios lo que quiere acá o lo que enseña acá es que guardemos la totalidad de su palabra. A eso es que se refiere. Esta es la forma de demostrar el amor a Dios, guardar la totalidad de su palabra. Y usted va a decir, uy, Juan David, pero eso es bien complicado. Y yo le voy a decir, sí, señor, sí, señora, eso es bien complicado. Pero tenemos que esforzarnos en guardar su palabra. Número 4, los resultados del cumplimiento de la palabra de Dios. Están en la parte final del versículo 16. Dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y yo encuentro ahí que hay dos resultados. Hay bendición espiritual y eterna y bendición terrenal. En cuanto a la bendición espiritual, dice, para que vivas y seas multiplicado. Se refería, aquí literalmente se refería a la vida física terrenal, pero también se refería a tener muchos hijos. La aplicación no es así para nosotros. Gracias a Dios en los Salmos dice que los días de nuestra edad son 70 y 80 en los más robustos. Y pues hoy no conviene ser multiplicado, la verdad. Esto sería como un decreto, ¿no? No es un decreto para nuestro tiempo. Gracias a Dios nuestras leyes no lo ordenan. Pero sí necesitamos pensar en la vida eterna y sí necesitamos ser multiplicados en cuanto a lo que somos para el Señor. Y yo creo que es una bendición pensar que alguien escuchó la palabra de usted y esa persona empezó a caminar en el Señor y luego murió y usted tiene la plena convicción que fue al cielo. Bueno, eso es una bendición. Creo que ese es el fin mayor, la vida eterna. La bendición espiritual tiene un fin mayor, que es la vida eterna, es llegar al cielo. Para allá vamos caminando. Por eso usted está sentado ahí frente a la pantalla de su celular, de su computador o de su televisor, porque quiere o tiene la esperanza de llegar al cielo. Quizá esté aquí con nosotros y no sea hijo de Dios, porque no guarde sus mandamientos y no le ame, pero quizás sí. Pero bueno, hoy es la oportunidad de serlo. Nosotros pensamos en la bendición terrenal, pero no pensamos en la bendición espiritual. Jesús en Mateo capítulo 6, el versículo 20 dijo, esperen un momentico, no hagan tesoros aquí en la tierra porque eso se acaba. Haga tesoros en el cielo, porque allá es eterno. Y con esto no quiero decirle que no piense en su casa, en tener un carro o una moto, en tener una comodidad, porque la Biblia también habla que eso es bendición. Pero hay una prioridad en todo esto, del estudio de la Biblia y el amor por la palabra, y es que tendremos la bendición espiritual de la eternidad. Y número 2, la bendición terrenal. Y esta, mire, la bendición terrenal depende del cumplimiento de la palabra de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice el Salmo número 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Está diciendo, mire, aquel hombre o mujer que ama la palabra de Dios, que se esfuerza por entenderla y por aplicarla, tiene que tener una bendición aquí en esta tierra. Tiene que ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que vienen los problemas y no lo derriban. Que viene la bonanza y es capaz de controlarla, ¿cierto? A esto se refiere la bendición terrenal. La bendición terrenal no es vivir los deleites de la vida, como hizo el rico de la historia de Jesús, del rico y Lázaro, ¿cierto? Vivió los deleites de su vida y quizá pensó que tenía bendición terrenal, pero murió, dice el pasaje, que fue al infierno. La bendición terrenal es sentir y darnos cuenta que estamos caminando a la eternidad.
sin importar si tenemos mucho o poco, pero que lo que yo tengo aquí en esta tierra Dios me lo da, porque sencillamente Él considera que es lo que yo necesito, lo que Él quiere darme. Pero aunque me dé mucho, aunque me dé poco, yo puedo ir caminando a la eternidad. Esa es la verdadera bendición terrenal. Y termino diciéndole esto, y es que la Biblia es el libro de más fácil acceso. Usted puede tener una Biblia. Bueno, hace un tiempo compramos unas Biblias aquí por 5,000 pesos, ¿cierto? El libro más leído en el mundo es el libro más fácil de adquirir y más barato. Bueno, es de fácil adquisición, como dice el pasaje. Y es de posible entendimiento. Usted puede leerla y puede entenderla si el Espíritu de Dios mora en usted. Es de oportuna aplicación. No es para leerla y guardarla, como dice Santiago, y ser oidores olvidadizos, sino es de aplicación inmediata, de oportuna aplicación. Y es de garantía para la salvación. La historia que les contaba al comienzo llevó al hombre a entender que lo que él buscaba después de la muerte lo encontraba en la palabra del Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios, en esta noche por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos enseña, que nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, a decidirnos por ella, a cumplirla y a vivir en ella. Te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, porque te podemos amar y podemos comprobar ese amor a través, Señor, del deseo por tu palabra. Bendito Señor.